Estás en sintonía de Luxor TV. Iniciamos en breves segundos. Comparte este video con todos tus amigos. Ya iniciamos. Muy buenas a todos. Adivinen a quién tengo aquí. Uniswap. Uniswap está hoy con nosotros y quiero darte la información porque cosas están pasando en One Ecosystem y los comercios están recibiendo su dinero fiat dentro de su oficina. Así que vamos con el dato. Como ustedes saben, Uniswap es nuestro exchange y en este preciso momento está activado en el CoinMarketCap. Así como lo van a ver a continuación, tenemos a Uniswap operando, realizando todo tipo de transacciones, observen, en Uniswap. Y esto quiere decir que pues estamos en actividad y la compañía está haciendo sus operaciones. Aquí pueden ver las operaciones hoy 30 de enero y está el sistema avanzando. Quiero decirles algo muy importante y es que esta actividad comercial en este preciso momento es manual. Quiere decir que más adelante, cuando esto se automatice, tendremos otro tipo de información sobre el avance de convertir WAN a USDT. En este momento eso está pasando. Si tú entras al CoinMarketCap lo vas a poder notar y eso es muy poderoso. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde va ese dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tengo acceso a una cuenta de un comerciante que nos ha permitido pues verificar esto para que ustedes estén claros con la información. Ok, aquí está Juan haciendo su debut en el CoinMarketCap. Al día de hoy tenemos aproximadamente unas 1079 me gusta dentro del CoinMarketCap y eso es muy bueno, muy importante que lo podamos hacer. Dale un clic aquí y haz que tu proyecto empiece a tener valor dentro del universo de la criptografía. Vamos a DealShaker un momentito. Este comerciante que tiene varias ofertas inició a hacer todo tipo de transacciones dentro de la plataforma y logró, como quien dice así, conseguir algo de WAN. Vamos a la oficina. Este comercio es un comercio de la gerencia de DealShaker y como pueden ver aquí en la oficina podemos observar estas transacciones de DealShaker Pool. Obsérvenla. Ok. El 6 de diciembre la compañía agarró esta empresa y tomó de los WAN que puso en la piscina. Ok, escuchen bien esto. Pongan la atención. De los WAN que el comerciante envió a la piscina a través del enlace de yosoyone.com. Y pongo yosoyone.com porque ese es mi sitio web y es 100% seguro. Yo creé un enlace que la compañía envió y se llama DS Pool. ¿Lo están viendo? Yo pegué ese enlace aquí. Eso está en el newsletter de la compañía. Y yo pegué ese enlace y lo coloqué en esta parte de aquí. Cualquiera que sea comerciante puede entrar en esta aplicación. Tú le das un clic aquí y automáticamente entras al universo de la aplicación dentro
de One Ecosystem. Llenas todos los datos que aparecen aquí y la compañía entonces va a empezar a hacer lo que yo les acabo de mostrar. Pones allí 500 WAN, 300 WAN, la cantidad que tú quieras, no hay límite. Si tú eres un comerciante y tienes 1000 WAN, pon los 1000 WAN. Entonces todos los meses la compañía, ¿qué es lo que está haciendo? Agarra a los comerciantes que están haciendo este tipo de aplicativo y comienzan a debitarte de tu cuenta que los WAN y los mandan ¿a dónde? Al deal shaker pool de Uniswap. Y por eso ustedes notan esta actividad comercial dentro del CoinMarketCap, que es lo que están viendo al día de hoy. Todo esto que ven aquí son actividades comerciales que la compañía ha estado realizando. Aquí pueden ver el día y la hora. Quiere decir que golpe de 6:50 hora de Panamá, ellos acababan de terminar estas últimas transacciones. Pues hay un montón, si pueden observar. Esto está aquí en el CoinMarketCap, lo pueden buscar. Y esto está sucediendo hoy. Y yo noté que hicieron ese débito de estas cuentas, unas en diciembre, otra el 7 y otras en enero. Pero la pregunta es, ¿dónde está ese dinero que se convirtió? Bueno, vamos a buscarlo y observemos qué pasa. Voy aquí al cash de esta cuenta y observo que entraron 2 transacciones. ¿Lo están viendo? Ahí está la conversión, ¿ve? Deal Shaker Pool. Es una realidad, es una verdad que está pasando con los comerciantes. Y voy a hacer el cálculo de cuántas monedas son. 189 euros. Para eso divido 189. Ok. Punto 34 entre 42.50. Estamos hablando de 4.45, casi 4.46, que viene a representar ¿qué? Pues básicamente una transacción dentro de los WAN que están en Polygon, que sería, me imagino, estas 2 primeras. ¿Ok? Hay un fee, una comisión que la compañía cobra unos cuantos centavitos, pero esto es lo que me debitaron y automáticamente lo acreditaron acá a la cuenta. Quiere decir que la compañía está pagando en este preciso momento a los comerciantes. Y esto es muy positivo. Observen, esto acaba de entrar aquí, 378 euros. Y van a pagar. ¿Cuánto? Vamos a sumar cuánto va a recibir esta cuenta. Busquemos acá, hagamos la suma. Porque yo quiero que ustedes vean esto en tiempo real para que observen que esto es solamente un proceso manual que están haciendo. Eventualmente esto va a ser en tiempo real y las cosas van a cambiar radicalmente. ¿Ok? Y esto va a permitir mayor usabilidad dentro del ecosistema utilizando Deal Shaker y los comerciantes se van a sentir satisfechos por esto. Observen, vamos a sumarlo aquí con la calculadora. ¿Cuántas veces hay 4.5? 1, 2, 3, 4 veces por 4. Estamos hablando de 18 WAN más 10. Eso suma 28. Quiere decir que son 28 WAN. Esperen un momentito. Vamos a acercar un poquito la cámara. Quiero que vean la cifra. 28 WAN. ¿Ok? Voy a multiplicar eso por... vamos a redondearlo en dólares porque eso es lo que yo utilizo. 45 dólares. Quiere decir que a ese comerciante le van a entrar 1.260 dólares líquidos, porque automáticamente, una vez que ese dinero esté allí, adivina qué es lo que tú haces. Tú te vas acá arribita y buscas aquí donde dice cash. Están viendo ahí cash. Y yo voy acá donde dice request withdraw. Le hago un clic y automáticamente
envío eso a Bitcoin o a USDT. Claro, como la cifra tiene que ser arriba de $500, que es lo mínimo que pide el sistema, y por enviar los Bitcoin fuera de esta wallet, mínimo te van a cobrar $15, y de ahí para adelante se hace un cálculo que es muy pequeño, ¿no? Entonces no lo puedo retirar porque, lógico, tengo una cifra de 378 y no me va a permitir hacerlo. Ahí yo tengo mi wallet registrada, ¿ve? No me permite porque el mínimo es este. Esta es la cifra mínima. Y este es el fee, como yo les decía, ¿eh? Pero supongamos que ellos sigan haciendo el depósito durante el mes de, o mañana, o el mes de febrero, pues yo voy a poder retirar fácilmente ese dinero de esta cuenta comercial. ¿Ya lo entienden? Así de sencillo funciona esto. Entonces, una vez que esté en la wallet de USDT externa tuya, que puede ser una wallet fría que tienes tú en tu dispositivo móvil, tú pasas entonces a moverlas y a venderlas en el mercado cripto que tú conoces y que manejas, para aquellos que manejan este tipo de tecnología. Para aquellos que no manejan este tipo de tecnología, hay otra opción y básicamente es hacer un retiro bancario. Pero para hacer eso, ya eso involucra que tu cuenta esté conectado con el sistema SWIFT y puedas poner todos los datos que se requiere para activar tu cuenta bancaria. Yo se los voy a mostrar. En la cuenta bancaria te vas a este detalle que está acá y por aquí tenemos las dos wallets que yo he colocado de USDT y de BTC para hacer retiros, y aquí están las transacciones que yo he realizado. Y para los bancos, ese es otro proceso que más adelante puede llegar. Básicamente, hasta donde yo tengo conocimiento de este tema, eso eventualmente viene con el tiempo. O a una tarjeta de crédito, ¿por qué no? Pero quiero decirles algo porque por allí está sonando el run run. Adivinen de qué. De que hay una tarjeta de crédito que vamos a utilizar nosotros en One Ecosystem. Pero quiero decirte que no debes comer cuento, porque muchas de estas cosas, adivinen qué, es un fake. Esto que están viendo ustedes es un tremendo fake. Es mentira. Nada de esto es de nosotros. Me imagino que utilizaron inteligencia artificial para hacer el diseño de esta tarjeta. El logotipo, como ven acá, de Mastercard está completamente deformado. No es un círculo perfecto, ¿se dan cuenta? Otro detalle. ¿Qué dice ahí? Cerdit. Le pones una O y diría cerdito. Uno va a caer ahí. No dice ni siquiera crédito. Esa palabra no existe. Entonces, todos estos detalles uno tiene que observarlos. Y miren ahí, O es en relieve. Que va, que va, que va. Esto es una tentación. Muchas personas caen, ¿no? Porque quieren esa tarjeta y resulta que nunca se las van a dar porque eso no existe. Eso es un cuento, es un fake. Entonces, cuidadito con eso, chicos y chicas. Voy con las preguntas para ver qué hay acá en el tintero y avanzamos con otras cositas. Yo quiero mostrarles porque esta es la evidencia de que nuestro proyecto está avanzando. ¿Ok? Dejen de que le estén diciendo por allí que esto es puro cuento, que esto no va para ningún lado. Por Dios, la tecnología blockchain no va para ningún lado, es la pregunta que yo le digo a ustedes. Pues no, resulta que sí. Porque si no estuviéramos en blockchain, yo te diría, tenemos problemas serios. Pero resulta que es todo lo contrario. Voy por acá. Déjenme ir para acá a la parte del estudio. Y vamos a observar algo aquí interesante. Voy con las preguntas, a ver qué tienen por acá. Y arriba, observen, estamos en 969,000. En cualquier momento llegamos al millón. Es cuestión de unas cuantas semanas. Ok, voy por acá. Signo de interrogación para las preguntas. Los primeros que pongan el signo de interrogación, voy respondiendo. Dice Edgar Quintanilla. Eric, saludos. Pregunta. Varias veces has indicado que existe un cuello de botella.
Esa es mi teoría, sí. No veo cómo, ya que, que en el principio se procesaban 10.000K, 20K, y ahora por qué está tan lento, según has indicado. El cuello de botella se refiere básicamente a la autopista de Ethereum. Lamentablemente, Ethereum realiza 15 transacciones por segundo, y esas 15 transacciones que se realizan por segundo no son únicas y exclusivas de nosotros. Es de toda la cadena de bloques completa y todos los proyectos que puedan estar allí. 500, 600 proyectos. Imagina toda la cantidad de proyectos privados que están también sobre Ethereum. Es imposible cuando entra esta cantidad de operaciones donde hay que ir de Ethereum a la blockchain de Polygon. Ahí hay un cuello de botella. Entonces la autopista de Ethereum se tranca. Eso es lo que está pasando. Y básicamente lo único que podemos hacer es esperar. No queda de otra. Lo importante es pagar el peaje, porque de esta forma aseguras tu entrada a la ciudad llamada Polygon. Y así vas a estar tranquilo. Voy por acá, dice Álvaro. Saludos, Álvaro, ahí donde estés. MetaMask y Trust Wallet, ¿son carteras físicas o calientes? Son carteras calientes. Esto quiere decir que hay un aplicativo móvil, igual que SafePal, que tiene las dos opciones, cartera caliente y cartera fría. Eso hace SafePal. MetaMask y Trust Wallet son carteras calientes. Quiere decir que tú vas a crear un monedero con tus llaves secretas, que debes cuidar ese papelito, porque si por alguna razón se pierde el celular o se daña, tienes que restaurarlo con un nuevo sistema, y para eso te van a pedir las llaves privadas, que tú tienes en un papelito guardado detrás de un cuadro de un televisor, donde tú quieras, debajo del colchón, en una caja fuerte, estampado en metal, no sé, como tú quieras, o te lo aprendes de memoria, porque cuando tengas que restaurar esas llaves privadas, entonces el monedero va a traer toda la información que está en la nube, en las cadenas de bloque, y te va a abrir el gavetero donde tú guardas tus criptomonedas, y lo vas a poder ver en el aplicativo móvil. De esa manera opera eso. Entonces, ¿qué pasa? Como son llaves, son wallets calientes, es lo mejorcito que podemos tener. ¿Ok? Ya, si tú quieres ser un profesional, te vas a una wallet fría, y para eso tenemos a SafePal, donde a través de un dispositivo que parece una calculadora, eso los muestro a ustedes, tú puedes sacar tu WAN a esa wallet y la dejas ahí tranquila, la metes en una caja fuerte. Y bueno, tú sacaste 1000 WAN porque esa es la que tú quisiste poner en el pool. Liquidaste esos 1000 WAN y tú dices, con ese flujo efectivo yo resuelvo. Yo tengo 20.000, así que ahí tengo para mucho rato, y esperemos que el proyecto avance. Entonces voy a observar dentro de DealShaker qué negocio puedo hacer para no gastarme tanto los WAN. Porque eventualmente el dinero, así sea digital o fiat, se gasta. Es como el agua. ¿Ah? Esto se gasta, no lo bebemos. Tenemos muchas necesidades de flujo de efectivo, y lamentablemente en este universo de mucho consumo, pues se va, el dinero se va. Entonces hay que conservarlo, y para eso hay técnicas que cuando ya tengamos las 3 wallets vamos a poder observar qué hay de bueno para utilizar estas técnicas. Bueno, chicos y chicas, estamos aquí en la página de One Ecosystem, porque es vital que hagas tú el salto. ¿Para dónde? Para Polygon. No lo dejes para después. Estas son las últimas noticias de la compañía. Acá tenemos videos para hacer el despliegue antes de que finalice el mes de marzo. Y por acá tenemos que nos dicen que no se va a poder hacer ningún tipo de transacciones. En pocas palabras, tu WAN en privado, en Ethereum privado, no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Ok? Para todos los comerciantes, como acabo de mostrarles, si estás llegando tarde al video, te hago un repaso ahora en breve.
ya están convirtiendo los WAN en USDT, pero hay un procedimiento que tienes que tener en cuenta para poder hacer esto. Y básicamente tienes que tener el KYS aprobado. De lo contrario, si tú no tienes el KYS aprobado, no puedes ir a Polygon. Observen esto que está acá. Este es un video que acaba de lanzar la compañía y son las órdenes que uno va a poder procesar como comerciante de las ventas que tú haces en DealShaker con tus clientes. De esta manera, todo va a ser muy fácil y el cliente y el comerciante va a poder observar todo este movimiento como tiene que ser en un comercio electrónico. Esta herramienta va a estar disponible en cualquier momento. Hace 11 horas aproximadamente lo anunciaron. Quiere decir que esto viene en cualquier momento, al igual que el sistema de buscar los comercios que acepten los WAN. Ok, en tu país, según la zona, a través del GPS que tiene tu dispositivo móvil. Voy a repetir la historia para aquellos que se están conectando. Básicamente, hoy se activó el sistema de trading en Uniswap y como pueden observar, aquí están todas las transacciones. Yo estoy en este preciso momento en el CoinMarketCap. Voy a hacer un zoom back. Observen cómo se ven todas las transacciones allí. Y quiero que observen que esto es una realidad. ¿Ve? Esto es el CoinMarketCap. ¿Lo están viendo? Voy a acercarme aquí al loguito para que quede aquí en el video. ¿Qué dice allí? CoinMarketCap. ¿Y qué dice acá? OS. ¿Ok? Todavía no estamos listados dentro del CoinMarketCap como una moneda oficial del CoinMarketCap. Y les voy a explicar por qué. Por varios factores. Porque hay que llenar una serie de requisitos dentro de este sistema y ellos tienen que aprobarlo, así como una especie de KYC de las criptomonedas. Entonces, mientras eso no se dé, no vamos a estar listados. ¿Y por qué no se da? Porque nuestra moneda todavía no ha salido a wallets públicas. Cuando salga a billeteras públicas, esto va a ser más real y más tangible. Ahora mismo lo que observan ustedes son transacciones manuales que está haciendo la compañía con el proyecto. ¿Para qué? Para beneficiar a los comerciantes. ¿De qué manera? De la siguiente forma que te voy a mostrar. Si tú eres un comerciante, lo primero que tienes que hacer es activarte en el DealShaker Pool. ¿Y cómo lo haces? A través de un enlace que la compañía envió para que ustedes se puedan conectar. ¿Y dónde está ese enlace? En el newsletter. Pero como es un correo electrónico que llega a las personas, yo lo que hice fue activar ese enlace en un portal web que se llama yosoywan.com. Es mi sitio web y ahí están todas mis redes sociales. Con solo darle un clic aquí a este botón, ¿lo están viendo? Automáticamente el sistema te envía a este enlace que ven a continuación y aquí llenas todos los datos de tu empresa. Si estás en DealShaker y has recibido WAN de la comunidad. Esto, escúchese bien, no es para los IMA, no son para las personas que tienen los WAN registrados, guardados ya en Polygon. No, señor, todavía no. Esto termina de forma manual a finales de marzo, según tengo entendido. En abril ya tendremos noticia de qué es el siguiente paso. Pero los próximos 6 meses entra un proceso de automatización donde el comerciante no va a tener que hacer nada de esto que yo le estoy diciendo. Todo este proceso va a ser completamente automático. Me imagino que DealShaker tendrá la herramienta dentro para tú decidir cuántos WAN quieres enviar. Pero si al día de hoy tú eres un comerciante y estás en Polygon, llena estos requisitos, ¿ok? Pon tu correo, el nickname de tu empresa o el apodo, como le decimos, y llenas todos los datos que te pide el sistema. ¿Ok? Una vez que haces esto, pones la cantidad de WAN que tú quieres poner en la piscina y le dices aceptar aquí, submit. Eso se va a la compañía y a ti te activan y te dan el privilegio para poder recibir WAN, como ha sucedido con este comercio que está acá, que ha recibido WAN de la comunidad y ahora que entra en su oficina, encuentra, como quien dice,
ya las primeras transacciones realizadas que la compañía está haciendo. ¿Ok? Aquí está. Espera un momentito, voy a hacer un zoom. Un zoom aquí, acércate. Ahí está. Ok, hoy la compañía activó 10 WAN más 4.5, 14.5 WAN al valor del mercado, 42.50 euros. En diciembre activó 4.5, 3 veces más. Si yo busco el historial, aquí podemos observar que aquí está todo el detalle, ¿ve? De las transacciones. ¿Lo están viendo? Y está completado. Quiere decir que eso se hizo. Y debe decir así: internal DC Pool Master Account. Aquí dice Deal Shaker Pool, así es como debe decir. Una vez que eso está activado, quiere decir que la compañía tomó esos WAN y se los llevó a la piscina de Uniswap. Y en esa transacción de convertir los WAN a USDT es donde vemos el reflejo aquí en el CoinMarketCap. Y ese reflejo se ve en las transacciones del día que ustedes están observando. Todo esto es público, quiero que sepan. Esa es la belleza de estar en una blockchain pública. Toda esta información que ustedes están viendo es pública y cualquiera la puede ver. Esto no es algo exclusivo mío. Cualquiera que entre al enlace del video, todos mis videos tienen un enlace donde yo pongo el contrato inteligente de Polygon y el CoinMarketCap. Ahí pueden entrar. Y está el sitio web también de yosoyjuan.com. De esta forma pueden ver las transacciones ahí transparentes de lo que se está haciendo. Pero esto es manual en este preciso momento. Entonces, hoy observo la gran bendición de que esta empresa comercial que pertenece a la gerencia de Deal Shaker, donde hacemos negocios directos con supermercados aquí en Panamá y con compañías que venden gasolina. Lo hemos hecho con este proyecto de Deals Market para ayudar a la comunidad. Ahora que observamos que la compañía nos ha ayudado con este proyecto, vamos entonces a expandirlo un poquito más y vamos otra vez a contratar a los comerciantes para ofrecer el servicio de publicidad, que es así como estamos haciendo el trading en esta etapa. Se le hace publicidad a ellos, ellos nos dan un canje, este canje lo metemos en el Deal Shaker, en la plataforma de Deal Shaker, y las personas pueden comprar con sus WAN lo que se oferte en la plataforma de Deal Shaker. En este caso vamos a observar aquí que tenemos un cash y este cash ha llegado el día de hoy por unas que otras transacciones. Son 378 euros, ¿ok? Y esto es muy importante. Aquí están las conversiones, observenlo. Los bloques de conversión. Quiere decir que en los próximos días se va a poder recaudar un fondo interesante producto de esta actividad comercial que se está realizando. Si tú eres un comerciante, es el momento de entrar y empezar a conectarte con nuestra plataforma. Eventualmente sales de tu inventario frío, que puede ser productos que tú puedes dar a un mejor precio porque quizás no tengan movimiento dentro de la tienda, y podrás poner los productos calientes que tienen más movimiento a otro rango de aceptar los WAN, porque trabajamos con porcentajes. Puedes utilizar el 100%, el 80%, el 50%, el 20%, hasta el 10%. Lo importante es que puedas conectarte con esta comunidad y los WAN que recibes van al pool de Uniswap. Aquí está nuestra mascota Uniswap, que está haciendo su trabajo. Va a convertir todos los WAN que tú recibes por USDT, que después se te acreditan en euros. Aquí lo ven. Entonces, de esta manera, este exchange está haciendo su trabajo y eventualmente nos va a ayudar mucho cuando salgan las wallets. ¿Ok? Voy con las preguntas. Por acá algún signo de interrogación. Recuerden abrir y cerrar sus preguntas con un signo de interrogación. Voy a observar por acá. Dice, quiero vender mi Encaba 50-50 Venezuela. Encaba, no sé. Tu casa será, no sé. Detállate, escríbelo bien ahí a qué te refieres con Encaba. Dice por acá, busco acá, dice Camilo.
esos euros los pueden intercambiar por USDT sin ningún problema, sin ningún problema. En el comienzo del video doy la información cómo hacerlo y básicamente lo puedes sacar a Bitcoin si quieres o a USDT. Lo mínimo que pide la compañía son de $500, 500 euros en adelante. De 500 euros en adelante, tú puedes hacer el retiro. El costo son 15 euros para enviarlo a Bitcoin o a USDT. Ese es un solo costo que hay allí. Si tú tienes 1000, bueno, entonces él te calcula hasta $3000 te calcula por 15 euros el costo de transferencia. Después de allí, si ya estás sacando 10.000, él hace un prorrateo y se te puede ir a 23, 24 euros más o menos. Entonces, esto ya es una realidad, esto está sucediendo en este preciso momento y poco a poco seguimos avanzando, ¿no? Es un bus de 28 puestos que tienes en Venezuela. Bueno, tienes que hablar con el country manager de Venezuela, que es nuestro amigo Miguel. Él es la persona que se encarga. Entonces tienes que hacer la oferta. Para eso tengo muchos videos dentro de YouTube donde te digo cómo crear una oferta y cómo hacerte comerciante. Si no tienes cuenta ni nada de eso, el enlace de este video, hay un enlace directo que te lleva a convertirte en un comerciante en la estructura de este dinero que yo tengo acá. Si ya tú eres usuario y tienes tu cuenta, lo puedes hacer desde tu usuario que tienes registrado con tu correo, básicamente. Voy por acá, dice, voy más arriba y voy a observar si hay preguntas, porque esto es así. Voy acá, saludos. Tenemos a Carlos, a Valdecir, a Edgar, Oscar, tenemos a Luis, a Chan, a Euclides, Eduardo, Rubén. Invierte en criptoactivos, saludándonos también a Jorge. Voy por acá un signo de interrogación, no lo acabo de ver. Buscando acá preguntas, dice cuál, no dice nada. A la de Metamask dice, ¿cuándo llega a la de Metamask? Mire, todo lo que son los wallets van a estar disponibles cuando la compañía así nos los diga. Yo no les puedo decir fecha porque yo no manejo esos datos. Ahora mismo estamos, como quien dice, a la espera de cosas que van a salir. Cuando la compañía nos dé la noticia, la sorpresa, entonces nos dirá, estas son las wallets, esto es lo que va a pasar, esto es lo que hay que hacer, así es el procedimiento, el que quiera hacerlo, hágalo, el que no quiera hacerlo, no lo haga, tranquilo. Porque una persona me está diciendo, Eric, hay riesgo de ir a una wallet como MetaMask, hay riesgo de ir a una wallet como SafePal, hay riesgo de ir a una wallet como Trust Wallet. Yo te digo, sí, todas esas wallets tienen riesgo. ¿Y cuál es? Primero, que se te pierdan tus llaves privadas. Si eso se te pierde, estás en graves problemas. Si a mí me pasara eso y mis Juan están vivos o las criptomonedas que yo tengo que están ahí están vivas, automáticamente yo tendría que saltar a otra wallet fuera de esa o pedir a soporte a ver si ellos me puedan resolver. Pero supongamos que se perdieron y tú no das con eso, pero todavía tienes acceso a tu capital. Eso tú tienes que sacarlo de ahí e irte a otra billetera y guardar las wallets de esa nueva billetera. Eso es lo que tendrías que hacer. Pero supongamos que el celular se te pierde o la computadora le entró un virus y dañó todo. Y en esa computadora tú tenías todas tus wallets, tus billeteras, todo. Tienes un problema porque tienes que restaurar, instalar todo de cero. Una vez que haces eso, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Subir las semillas o las llaves de seguridad para activar la wallet y que pueda sacar de la nube de la blockchain toda la información de tu contenido. Recuerden que uno guarda como una gaveta donde están esas 12 llaves, una gaveta secreta donde están todas tus monedas. Y tú lo guardas allí dentro de la blockchain y eso queda guardado para la eternidad. Solo el que tenga esa llave puede abrir ese monedero. Entonces, lo haces dependiendo de la compañía con la cual tú abriste ese monedero, porque también se guarda
una clave ahí especial del software que abrió ese portal, esa gaveta en la blockchain. Y pues puedes restaurar otra vez y tener tus monedas. Si no sabes hacer nada de eso, entonces ahí se te complica y ahí es el páramo. Entonces otras personas me decían, Eric, pero yo prefiero dejarla en el sitio web de la compañía porque yo aquí me siento seguro. Yo aquí no voy a tener problema de que me van a robar las monedas. Tienes toda la razón. Claro que sí. Lo ideal y la belleza, que ojalá fuera así, que la compañía lo hiciera de esa manera, es que nos permitiera dejar una parte dentro del ecosistema protegido, porque esas son wallets privadas que tiene la compañía, y pudiéramos sacar porciones de WAN a estas 3 wallets y no tuviéramos que sacarla toda. Yo espero que se pueda hacer eso. Todo depende de ellos, que nos digan cuáles son las reglas técnicas. Supongamos que sí se pudiera hacer. Lo digo porque hay personas que tienen 100,000 o 1,000,000 de estas monedas. Entonces, mover 1,000,000 y tener una wallet afuera, eso da así porque tú dices, cónchale, esto es mucho, tengo demasiado expuesto, hay demasiada exposición. Entonces, supongamos que la plataforma lo permite. Entonces, tú dices, no, yo nada más necesito sacar 1,000 WAN, brother, al precio de $45 cada uno. Son 45K. Yo creo que más de 4 resuelven su problema con eso. Cuidado con menos. Entonces, yo diré, lo voy a pasar a MetaMask. Si pasara algo y se pierden, pues estoy tranquilo porque no fue todo. Ok. Entonces uno estaría más tranquilo y más feliz. Esperemos que así sea. Y ya allí tú ves qué haces. Puedes hacer un P2P. Puedes hablar a personas del proyecto que ya esto está vivo. Miren lo que pasa. Puedes negociar el precio porque tú sabes cuál es tu precio. Tú sabes cuánto te costó. Y puedes gastar esas monedas en el deal shaker. Porque imagino que dice que va a tener una wallet especial. Cuidado que todos nos vamos para deal shaker. Yo no sé, hay que esperar que nos dicen en Malasia. Pero esa es una de las herramientas que hace falta. Integrar todo este ecosistema con las wallets y ver qué es lo que viene, ¿no? Ya la compañía nos dirá cuál es el procedimiento. Recuerden que sí hay riesgo salir del ecosistema y estar en el mundo cripto. Porque hay hackers, hay personas que saben de esto. Y te pueden hacer la vida cuadrito. Y como hay tantas personas que quieren buscar el cash, ahora sí es difícil, quiero decirte. Así como estamos, es bien difícil que a ti te puedan robar tus WAN. Porque tú tienes que crear una cuenta. Eso es un lío. Es un lío. Para que le envíes la cuenta a aquellas personas que están haciendo el supuesto intercambio. Y no coman cuento con ese supuesto intercambio. La única compañía que está haciendo intercambio en este preciso momento se llama One Ecosystem con el exchange Uniswap. Y ellos son los únicos que están haciendo ese intercambio. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ellos tienen el control de todas las monedas, de todos los OEs, de todos los WAN dentro de Polygon. Ellos tienen así como un banco ahora mismo todo controlado. Y por eso se evita que la moneda se vaya a centavos. Entonces hay una estrategia utilizando el sistema de finanzas descentralizadas para evitar que WAN se vaya a un centavo, porque tú vas a salir como un stablecoin a un valor y como stablecoin, moneda estable a un valor, así vas a proyectar eso a este universo blockchain y te vas a quedar con ese precio. Y las reglas del juego son, eso no sube ni baja, centavos solamente, ahí está. No le vamos a activar la opción de que sea una moneda de trading, porque eso es como un azar, ¿no? Como es como un negocio. Yo compro el Bitcoin a $10 y ahora está en 40,000, ya la hice. Pero nuestra moneda no es así. No va a operar así. Va a ser una moneda estable al precio que está. ¿Cuál fue el negocio de todo aquel que entró con el WAN? El que puso su fiat para adquirir la información, recibir las fichas gratis de la compañía, minar la moneda. ¿Ustedes se acuerdan cuando se minaba con Proof of Work? Yo sí me acuerdo. A mí me tomó hasta un año a veces minar un montón de WAN. La gente no se acuerda de eso, pensaba que era automatizado como está ahora. No, señor. Había que esperar y si habían split, había que esperar que terminara el minado para entonces hacer otro minado, para después ir a un split. Y era todo un proceso. ¿Ok? Eso ya al día de hoy no es así.
Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo aquel que tenga One al día de hoy? Que ya la hizo. Entonces por ahí escriben, ya dejen de estar haciendo scan, que no sé qué cosa, scan de la nada, hermano. Tú piensas que nosotros estamos haciendo scan aquí, estás bien equivocado porque esto ya terminó. Eso es lo que la gente no entiende. Ya el proyecto casi ni se vende. Ya estamos en otra etapa. La nueva etapa viene con blockchain pública, monedas en cartera pública y con un One que se mueve en todo el ecosistema, que va a ser la compañía y que va a ser real para los comerciantes, que la van a poder cambiar automáticamente por la criptomoneda que ellos quieran, porque esa es la idea, y darle uso a todo el ecosistema, tanto dentro de él como fuera. Entonces la gente dice que ustedes están vendiendo una, nosotros no estamos vendiendo nada, brother. Yo le digo a todos ustedes, aquí nadie está vendiendo nada. Bueno, desde mi punto de vista, la red hace rato está en un letargo y es obvio que eso pase porque todo inicia, se va hasta el cielo y después cae. Es normal que esas cosas pasen. Vienen otras etapas, porque eso es ciclar, eso es así, ¿eh? Cae y después viene la otra que se sube y va por acá y así. Estamos ahora mismo en un descenso en lo que es la parte del network marketing y es normal que se entienda así. Para mí es como un reset del network marketing. Vamos a la tecnología, vamos a resolver el problema técnico. Una vez que eso se resuelva, entonces vamos a ver qué se va a hacer con el network marketing. Aquellos que vayan a hacerlo, que no va a ser los que tienen One en abundancia, créanme. Eso va a ser otra generación de personas que se pasaron y dejaron ir este tren y no pidieron la parada porque no quisieron entrar, porque no confiaban, porque por muchas cosas. Y se fue. Como pasó con Bitcoin, se fue y dice, yo por qué ahora voy a entrar cuando el Bitcoin está en 40,000, ¿por qué? O sea, no tiene sentido. Este tren recogió mucha gente y se las llevó. Y al día de hoy siguen montados en ese tren, pero no es igual entrar con una One que tú conseguiste a 50 centavos, en algunos casos hasta 2 centavos la construyeron, y en otros casos a 8 o 10 euros, y así sucesivamente, que aquel que va a tener que entrar ahora, y si va a adquirir algo de One, pues la va a tener que negociar con los que la tienen, o comprarla en el exchange al precio que está, o utilizarla de puente, que es lo que va a pasar para muchos proyectos que van del cripto ilegal, así no tienen nada de eso, ni les interesa tenerlo. Entonces, ¿qué van a decir estas criptos? Bueno, vamos a buscar la cripto legal que hay aquí. ¿Cuál es? La única que está en 194 países es One Ecosystem. Bueno, vamos con esa pues. Y meten el activo allí y ahí se quedan como refugio. O sea, aquí estamos protegidos. Y si yo quiero ir por un banco, bueno, me voy al banco del país que se haya acoplado a este tipo de proyecto. Porque al principio va a ser así, no todos los países van a entrar de una vez. Esto es poco a poco. Imaginen cómo sucedió con El Salvador. El presidente Bukele aceptó Bitcoin como criptomoneda de uso legal en su país. ¿Por qué no puede aceptar One Ecosystem? Hay que agarrar un avión y irse para allá y hablar con él. Pero todavía no. Cuando tengamos la wallet, cuando ya el mismo hoy se pueda cambiar por Bitcoin, uno va y le presenta el proyecto. Aquí esto es lo que tenemos, ¿ves? Y podría decir, este token está interesante y yo voy a tener toda esa comunidad, todos esos países. Claro, haga turismo, señor presidente. Atráigalos todos 100% con esa moneda para que usted vea. A lo mejor se van a vivir para allá. Todas estas cosas pueden pasar y van a suceder porque la tecnología blockchain así lo permite. Voy con alguna otra pregunta por acá ya para seguir avanzando con esto. Me preguntan por acá los últimos paquetes promocionales. Bueno, tengo una información allí, pero tengo que procesarla y digerirla porque eso está en caliente. Para aquellos que quieran esos paquetes, me contactan directamente a mis redes sociales. Les voy a decir cuál es. Mis redes sociales están aquí en el sitio web de Yo Soy One. Entras a yosoyone.com, le das un clic donde dice contacto, lo están viendo, y automáticamente aquí está mi red social. Preferiblemente me contactan por aquí, por Messenger. Solamente chat y notas de voz.
En Telegram es para unirte al grupo que yo tengo allí, un grupo de Telegram, que a veces hacemos transmisiones privadas en vivo allí. Y dependiendo de cómo eso se desarrolle, entonces veo, lo edito y lo lanzo al canal a través de YouTube. Me pueden escribir por correo, si tienen que escribirme algo, también lo pueden hacer por allí. No suelo darle mucho seguimiento al correo, ya es algo que muy poco utilizo. Y estas son mis redes oficiales. Todo esto para evitar a los clonadores que se aprovechan de mi nombre y lo utilizan diciendo que yo soy una persona que hace trading y te quiere vender inversiones con porcentaje del 10%. Imagínate, mete $1000 y te doy 10% diario. Por Dios, qué locura. La gente piensa que eso es verdad. Eso es cuento, no coman cuento. Yo soy un productor de cine y televisión y no estoy haciendo ni un tipo de inversión ni estoy invocando a nadie para que venga a hacerlo. No, no, no. A mí, llámame si quieres que te haga un documental, que te haga una película, que te haga un comercial, con gusto. Te hago mi propuesta y pues ahí tienes tú mi trabajo. Pero nada de eso de estar invitando a la gente para hacer inversiones y esto. No, no, nada de esto. Es más, cuando el proyecto One fue lanzado, yo les decía a todos ellos que esto era educación financiera y que recibían pues una materia prima que eventualmente la podían convertir en un token y que ese token con el tiempo y en un futuro podría existir una posible criptomoneda a medida que fuera avanzando la tecnología blockchain y que tú pudieras disponer de ella, pero esto era algo voluntario. Todos los que entraron por voluntad propia. Nadie le puso, ya ustedes saben que, en la cabeza. Todo fue natural y voluntario. Ok, voy por acá con preguntas. Dice Nelson Boy, dice 100% OE. Saludos desde Cuernavaca a México. Claro, si un país acepta a OES 100% como moneda legal, ¿qué va a pasar? La gente se va para allá a vivir. Si Vietnam aceptara a OES como moneda de curso legal, y yo le digo esto porque en los anales de la historia del proyecto One, Vietnam aceptó a OES, bueno, en esos tiempos no se llamaba OES, se llamaba como otra cosa, la aceptó como criptomoneda de curso legal. Eso estaba andando ya, pero no se dio. Por alguna razón no se dio. Yo lo escuchaba que me lo decían de los líderes así en las reuniones profundas ya de liderazgo, decían eso. Y eventualmente, pues la única que nos puede decir si eso está caminando es nuestra diamante negro, Mai Loa. Que allí donde estás te envío saludos y bendiciones porque estás haciendo un trabajo excelente. Sigue así, porque se necesitan personas en la punta de este proyecto que lo lleven kilómetros de distancia más adelante para poder ser un proyecto exitoso y un megaproyecto, porque eso es lo que es One Ecosystem. Entonces pudiera ser, imagínate, nos iríamos para Vietnam, pues. Nos vamos allá, nos compramos una casa, carro. Listo. No es fácil, ¿no? Habría que aprender vietnamita y esa es otra historia. Voy por acá. Ese palacio que ven atrás lo compré con inteligencia artificial patrocinado por la compañía Adobe. Adobe, por cierto, es una compañía que nosotros tenemos los derechos de marca para toda Latinoamérica y el mundo. Si necesitas Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o el Adobe Creative Suite, nosotros lo vendemos y te damos la licencia corporativa. Yo estoy esperando nada más que One sea 100% líquido, porque una vez que pase, ustedes van a poder comprar todos estos aplicativos al 100% One y toda la línea de productos Apple. Apple acaba de lanzar, por cierto, unas gafas virtuales y apenas yo pueda convertir los One que yo reciba de ustedes por cash, créanme que vamos a empezar un universo interesante porque Apple acaba de lanzar hace pocos días, ahí vienen qué, su computadora espacial.
Esto no son unas gafas. La gente dice que eso es una gafa. No, señor. Eso es una computadora espacial donde tú te conectas al universo tuyo, a tus trabajos, con el Vision Pro. Y estos productos de Apple, yo quiero meterlos todos en DealShaker al 100% One. Eso es lo que yo quiero hacer. Y distribuir esta marca a todos los países del planeta Tierra. Esto es un desafío muy grande porque involucra logística, involucra un montón de cosas. Pero si yo puedo cambiar los One por Fiat, yo le pago a Apple que acepta Fiat y traigo el producto y yo recibo el One de ustedes y se los envío a su país. Y de esa manera pues resolvemos la parte tecnológica con este fabricante. Al igual que toda la línea de Microsoft manejo, Dell y HP. Entonces esas marcas grandes podrían entrar en DealShaker una vez que esto ya comience a ser algo más líquido, más palpable. Voy por acá. Acá nos envía un saludo a Pérez desde Playa del Carmen. Dice, saludos, saludos allá. Claro que sí, hay que tomar esto con alegría, porque ustedes saben cómo está la situación del planeta. Todos sabemos cómo está y no es lo que quisiéramos, pero hay cosas que están pasando por allí y bueno, tenemos que, como quien dice, verle el lado bueno a este proyecto y poder empezar a soñar con esta tecnología que Apple acaba de lanzar del Vision Pro. Esto está disponible y pronto, muy pronto, va a estar en DealShaker una vez que tengamos acceso a las wallets que la compañía va a estar entregándonos utilizando el sistema de cadena de bloques y de esta manera podemos comprar todo lo que este gran fabricante lanza constantemente. Nuestra diamante negro también nos dijo que vienen unos celulares. Celulares One. ¿Ok? Observen esta locura. Celulares de la marca One que tú puedas comprar al 100%. Vamos a soñar en alto. ¿Ok? Supongamos que la compañía lanza las 3 wallets, pero aguántalo el exchange un poquito porque eso tiene que entrar al desarrollo, probar y ver cómo funcionan. Pero acepta al 100% pagar con los One los celulares. ¿Ok? A los comerciantes pues están trabajando ellos con DealShaker Pool, porque son 6 meses. Yo pienso que como en septiembre ya entonces los IMA van a poder meter algo en esa piscina para poder intercambiar los One. Pero supongamos que ya están las 3 wallets. Entonces tú puedes comprar esos teléfonos al 100% One. Puedes comprar el One Vita, si la compañía así lo desea, al 100% One. Ellos dicen que al 50%, supongamos que sea al 50%, pero podemos hacer negocios con productos que va a lanzar la compañía. Viene un carro eléctrico, nos dice nuestra diamante negro Mai Loan, un carro eléctrico llamado One. Imaginen hacer la red de estos productos, teléfonos, carros y pantallas, o sea, televisores marca One Ecosystem. ¿No les gusta la idea? Y no solo televisores, pueden ser tabletas, puede ser un universo de productos electrónicos que pudiéramos distribuir todos utilizando nuestros One y de esa manera monetizando mientras llegue a la piscina en septiembre, octubre. Yo no sé ustedes, hay que aprovechar cuando se den estas oportunidades porque lo ideal es conseguir algo de liquidez. Claro, siempre está, como les he dicho a todos ustedes, el P2P. Ahí tú puedes negociar lo que sea, brother. Y arreglas por debajo de la mesa o de banco a banco con la persona que tú estás invitando a ese P2P. Porque ya la moneda va a estar viva, está en wallet. Entonces tú dices, nada más estamos esperando los exchanges, así que aprovecha, brother, cómprame ya, porque si no, no te la voy a poder vender a ese precio después. Después va a estar el precio que está en el exchange, después va a estar en el precio que está en el CoinMarketCap y yo no te la voy a poder dar a mitad de precio o un 20, un 30%. Así que cómpralo ya porque si no, pierdes la gran oportunidad. Voy con preguntas, hagan sus últimas preguntas por acá si tienen algo. Este es el momento de hacerlas.
Saludos, Luis Alberto, gracias por tu comentario. Seguimos avanzando. Claro que sí. Dice Mario, consulta, ¿debo pedir convertir mi cuenta en comerciante a DCP para que me acrediten los euros? Solo si eres un comerciante aprobado por el country manager de tu país y las monedas que tú recibas, los yuan que tú recibas de la comunidad producto de vender tus productos y servicios, esos yuan son los que tú puedes meter en la piscina. Si tú te quieres hacer un comerciante de cero, sin vender nada, porque tienes yuan y lo quieres meter, eso no funciona así. Todo está registrado en el libro mayor de Polygon y ahí se van a dar cuenta automáticamente si tú eres un comerciante de verdad o no lo eres. Van a ver todas tus ventas, tus transacciones conectadas con DealShaker. Y si no lo eres, no lo hagas porque te van a fichar como usuario que ha tratado de hacer lo que se llama el juega vivo. Así que no hagan eso. Tiene que ser un comerciante auténtico. Carlos nos envía saludos desde Duitana, Colombia. Saludos por allá. Voy a observar por acá qué más información tienen. Dice Alexander, para confirmar las transferencias con DealShaker y tarjetas Visa, ¿ya se puede hacer? Pagos para las ofertas que hay, no se puede hacer. Eso todavía no está activado. Todo lleva un proceso. ¿Ok? Tenemos que esperar que la compañía nos diga cómo va a ser ese proceso. Ya lo han anunciado, quiere decir que ya eso viene, pero no se adelanten y cometan el error de ser engañados. Por allí hay personas diciendo que hay hasta una tarjeta de crédito. Escuchen aquello. Muchas personas están creyendo que existe esto. No coman cuento, ¿eh? Esto no existe. Esto es un engaño. Mire lo que dice acá, ¿ve? Cerdic. Ni siquiera dice crédito o credit. El logo está mal, el de Mastercard. Las esferas no son perfectas. Observen. Esto es un fake. No coman cuento. No se dejen engañar. Cuando venga esa opción, es para los usuarios nuevos que la comunidad se está abriendo, que DealShaker se abra para nuevas comunidades. Entonces, esa comunidad va a entrar y va a comprar con su plástico. Porque es normal que tú saques tu plástico y pagues en un comercio electrónico tradicional. Entonces, DealShaker tiene que tener esas cualidades. Ser un comercio electrónico tradicional que acepte tarjetas de crédito y criptomonedas. Y eso viene. La compañía lo anunció hace muchos años. Lo que pasa es que mientras Juan no esté viva, pues no podemos hacer nada de eso. Tenemos que esperar que la moneda nazca. Y se supone que eso va a pasar este año. Entonces, mientras eso no suceda, todavía muchas otras cosas no se pueden hacer. Y la idea, pues, es que esto sea una realidad, que One OS esté viva. Dice Cristian, ¿por qué mi sitio en DealShaker está desactivado? ¿Cómo puedo activarme nuevamente? Gracias. Bueno, primero tienes que verificar tu cuenta de One Ecosystem. Si tú puedes entrar a tu portal y puedes ver tus One y si estás en Polygon. Si no estás en Polygon, las posibilidades de entrar a DealShaker y activarte como comerciante van a ser muy bajas. Todos los comerciantes que están en DealShaker tienen que estar ya en Polygon. Si es primera vez que vas a hacerlo, bueno, haz lo que te dije. Entra a oneecosystem.eu, le das un clic al logo del medio y entras al portal. Una vez dentro del portal, ¿qué vas a hacer? Ver si puedes entrar. Si logras entrar sin ningún problema con tu correo electrónico y tu password, perfecto. Entonces sube los documentos del KYC y verifica si estás en Polygon. Tengo un video donde explico cómo saber si estoy en Polygon. Una vez que haces eso, entras a dealshaker.com y con ese mismo usuario le dices login y entras a DealShaker. Así es como se hace todo esto. Y automáticamente vas a poder ver todo allí.
Y como comerciante, entonces creas una cuenta de cero y esa cuenta te la tiene que aprobar. ¿Adivina quién? Te la tiene que aprobar el country manager de ese país. De lo contrario, no vas a poder avanzar. Bueno, yo quiero mostrarles para aquellos que están en Colombia, en Panamá, en Ecuador, donde quieran que estén ustedes. Este comercio entró hace poco y es un comercio que vende toda clase de ropas y lo tiene todo al 50%. Aquí está. Observen. Tiene ropas para damas a todo al 50%, la tienda completa, y acepta envíos. Es cuestión de que lo contacten. Aquí les voy a dejar los datos. Esta es la información del comerciante. Ahí está su teléfono, pueden contactarlo. Y este comerciante ha puesto toda la tienda al 50%. Quiere decir que tú puedes entrar y aprovechar estas 35 ofertas que tiene este comerciante, ¿lo están viendo? Y comprar toda clase de ropa femenina a buen precio. Por general, cada ropita de esta está en $60. Él está aceptando 30 en cash, 32.50, lo estoy viendo, 32.51 en cash, y el resto, que sería una cantidad similar, en yuan. Ustedes pueden ver la ropa es de alta calidad, sumamente bella, muy fina, para damas. Ahora que vienen estos carnavales, estos vestidos están de lujo. Así que pueden comprar con este comerciante, contáctenlo y traten de usar sus yuan y ver qué clase de negocio pueden hacer en Colombia, en Ecuador, en Perú, en cualquier parte de Latinoamérica o en el mundo entero. Ustedes coordinan con él y ahí se les envía esta ropa tan bella de damas que está disponible acá en un comercio en Panamá. Miren estos vestidos de baño. ¿Ah? Coquetos, ¿no? Todo esto está disponible. Son 35 ofertas. Son piezas únicas. No es que hay varias de estas. Compras esa y ya, no hay más. Son piezas únicas. Ok, aprovechen. Si logran ver que hay piezas variadas, bueno, aprovechenlas. Ahí están. Todo esto está pasando en Deal Shaker. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice por acá, al enviar las OEs a las billeteras se necesita el gas. Siempre se va a usar el gas. Lamentablemente, todas las cadenas de bloques exigen el uso del gas. ¿Por qué lo hacen? Porque de esa manera ellas pueden sobrevivir, porque siempre hay un costo, energía eléctrica, mantenimiento, desarrolladores, personas que trabajan y necesitan sacar dinero cripto para después convertirlo a dinero fiat y pagarle la planilla a las personas que mantienen viva esta blockchain, en este caso de Polygon. Polygon es muy económica y eventualmente, cuando ya la moneda esté viva, lo que yo pienso sobre este tema del gas es que todas las tres wallets que vamos a utilizar, vamos a tener que tener allí Matic, que es la criptomoneda que se utiliza en la cadena de bloques de Polygon, para que cuando queramos hacer un P2P y sacar los WAN de esa wallet, por decir un ejemplo, de MetaMask, la quieres enviar a SafePal a una persona que tú se la estás cediendo, entonces tienes que pagar el costo de ese gas. De One Ecosystem a las nuevas wallets, si van a cobrar ese gas, no lo sé. Ya la compañía nos dirá cómo va a ser el negocio. Hay que esperar que ellos nos digan cómo va a ser toda esta historia. Dice Ernesto que si en México hay comercios en Deal Shaker. Sí, hay comercios en Deal Shaker en todas partes del mundo. Para eso te voy a enseñar una herramienta. Es muy simple. Vamos a Deal Shaker un momentito para aquellos que están en su país y quieren buscar comercios de su país. Tú le das un clic aquí arriba. ¿eh? Voy a entrar aquí. Ahí, ¿lo están viendo? Aquí ponen la moneda de su país y aquí ponen la localización de su país. Ok, le voy a dar un clic y sale esta ventana. ¿Ve? Si tú activas Worldwide, va a aparecer de todos los países y no vas a poder tener un filtro. Para poder tener el filtro, te vas a Norteamérica, en el caso de que tú seas de México, le das un clic y aquí le pones México, ¿ok?
Ok, voy a quitar Panamá. Le doy un clic y pongo México. ¿Ve? Aparece automáticamente. Le doy un clic acá y ahí me van a aparecer las ofertas de México. Reduzco, le doy aplicar y automáticamente cuando yo entre a Deal Shaker y le haga un refresh a la página, me van a aparecer ofertas de México. Todo esto que estás viendo aquí es de México, ¿eh? Y de esa manera ven las ofertas. Mire, esto está interesante, ¿eh? ¿Lo están viendo? Que es bastante simple. Ahí está esta oferta bien interesante de una pulsera. Y ahí tienes los datos para contactar al comerciante. En la parte de abajo de la oferta están los teléfonos del comerciante. Tienen dos direcciones, una en Hong Kong, imagínense usted, Hong Kong, bueno, esta es una plaza que dice ahí, me había ido para otro lado. Hong Kong, Cancún, y aquí está la dirección en México, ¿eh? Y acá otra dirección, ¿lo están viendo? Igual lo pueden hacer con cualquier país. Si yo me voy al Home otra vez, me van a aparecer ofertas, aquí hay otras ofertas en México, ¿eh? Estas están en las páginas principales. Y pueden comprar y darle uso a sus One. Y ustedes pueden poner sus ofertas también. Porque esto es un marketplace. Tú pones tu oferta, el sistema te hace la publicidad y si logras vender, bueno, ahí tienes un negocio ya hecho. Más abajo tenemos más ofertas. ¿Lo están viendo? Como un Amazon. Miren, hay de todo, ¿eh? Observen. Y acá ya entramos en las promos deals que están a nivel mundial. Así es como opera esto básicamente. Igual la que está acá abajo. Es cuestión de buscar a su país y colocarlo. Y si no hay comercios en tu país, bueno, empieza tú a registrar comercio porque ahí hay un beneficio interesante. Por cada comercio que tú registres, la compañía te da un porcentaje que sube en euros de la venta global, ya sea que tenga One o euros. La venta global son $1000. Bueno, te sube un porcentaje a tu posición porque tú fuiste el que registraste el comercio. ¿Y cuánto tiempo dura esto? Para la eternidad, mientras exista Deal Shaker y One Ecosystem, tú vas a recibir beneficio de lo que venda ese comercio para siempre. Ese es el beneficio de registrar un comercio. Dice multitienda paga en casa. Dice, ¿qué crees que pueda estar pasando y qué debería hacer? ¿Sobre qué tema? Dice, vamos más arriba. Dice, hola Eric, soy comercio y mandé 50 One a las piscinas, pero noto que ahora no puedo hacer ninguna compra en Deal Shaker. Es como si todas mis monedas se hubiesen ido a la piscina y no lo son. Y solo son 50, ok. Bueno, yo te puedo decir más o menos qué está pasando en este preciso momento. Es mi opinión, ok. Yo tendría que sentarme a entrar a Deal Shaker y hacer pruebas de eso que tú me estás diciendo. Y comprar algo para ver si me deja en la plataforma. Recuerden que hay dos actualizaciones que vienen. Una, el sistema de órdenes, que puede ser que están trabajando eso en la parte de atrás. Y como lo están incrustando, ese sistema de órdenes bloquea cualquier tipo de transacción para evitar que pues haya algún tipo de confusión en ese proceso. Hay que esperar que eso avance, ¿no? Y quede ya instalado el sistema de órdenes. Lo otro que se está activando el sistema GPS también para ubicar y eso viene en cualquier momento. Es lo que yo pienso que puede estar sucediendo. Si tratas de comprar y no te deja, debe ser por eso. Lo otro es que si tú enviaste a la piscina 50 One de, por ejemplo, 200 que tú puedas tener, te vas a dar cuenta, como te dije anteriormente, porque dentro de la oficina vas a notar que el sistema te quita los One y se los lleva. Aquí lo pueden ver, ¿ves? Te los quita y se los lleva. ¿Para dónde se los lleva? Para Uniswap. Y en Uniswap hace el intercambio. Pero esto está siendo manual. ¿Okay? Eventualmente va a ser automatizado. Y después te lo regresa en euros para que tú lo puedas cambiar
por fiat. Así es como está operando al día de hoy. Ok, voy con otra pregunta por acá. Dice, ahí les dejé una oferta en DealShaker de tarjetas digitales. Bueno, no sé, tendrías que enviarla para poder verla porque no sé cuál es la oferta. Dice, se pasaron todas las monedas a DSCP. Oh, aguántate un ratito ahí. Eso es otra cosa. ¿Ok? Deal Shaker Pool es DSP. Deal Shaker Pool. ¿Ok? No tiene que ver nada con el DSCP, que es el Deal Shaker Credit Point. Son dos cosas diferentes. Los puntos crediticios de Deal Shaker es lo que se llama el DSCP. Y te voy a decir cómo funciona eso. Vamos a hacerlo aquí en vivo, ya que tú estás con el interrogante. Déjame buscar aquí la plataforma. Y eso es otra historia. Tienes que sacarlo de allí. Ok, vamos aquí a una cuenta que yo tengo de Yo Soy One. Ok. Y en Yo Soy One, allí tengo esta opción. ¿Lo están viendo? Convert One to DSCP. Mucha gente piensa que esto es un exchange y dice, voy a convertirlos al DSCP para sacar dinero. No, no hagan eso. El DSCP es un sistema de crédito. Como que te dan un dinero acreditado que para los comercios en muchos países te permite comprar en la plataforma. Porque China, por decirlo así, prohíbe el uso de cualquier tecnología blockchain con criptomonedas. Hay muchos países que prohíben las criptomonedas. Entonces la compañía, como estamos en 194 países, inventó esto, convertir los yuan, ¿ok? En puntos de crédito, así como cuando vas a una tienda y te regalan un sistema de puntos de crédito para que tú consumas dentro de ella. Entonces, si yo pongo aquí, por decir un ejemplo, 5 yuan y los convierto, el sistema lo va a hacer y me lo va a convertir en DSCP. ¿Lo están viendo? Ya lo acabo de convertir. Esto no es un exchange de criptomonedas de un punto A a un punto B con otra criptomoneda, no. Esto podría ser una especie de conversión donde tus yuan se convierten en puntos para poder comprar en DealShaker, sobre todo en China. Si tú vas a comprar en China, tienes que comprar con DSCP. Entonces, ¿dónde están las DSCP? Están aquí, ¿ves? Espérense que me fui. Uy, voy para acá. No me das eso. Voy contigo, ahí están. Espérense un momentito. Ah, aquí está. ¿Ok? Ahora no aparece porque la conversión está en pendiente. Eso toma unos minutos. ¿Ok? Y una vez que estos yuan sean convertidos a DSCP, automáticamente me aparece aquí en la wallet y yo puedo comprar legalmente en cualquier país con puntos acreditados al valor de X moneda. Y de esa forma funciona eso. ¿Y ahora qué hago? Yo no quiero, yo quiero mi yuan. Bueno, muy simple, el sistema te lo permite convertir y hacerlo de la forma al revés. Te vas acá, en esta wallet que estás de DSCP, te vas a esta cajilla y en esta cajilla pones la cantidad de yuan que quieras convertir y los conviertes nuevamente a criptomoneda yuan. Así opera esto, es muy simple. Pero tienes que esperar que donde dice pending termine. ¿Ok? Muchas personas se pusieron a jugar con esto y tienen todos sus yuan en DSP. No lo hagan, porque si van a ir a Polygon y están en DSCP, qué problemón, la transacción se le va a trancar. No van a poder hacer el salto y se les va a complicar la cosa. Entonces, traten de evitar esto. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, de momento no veo más preguntas. Yo creo que he respondido todas. Si se me quedó alguna, bueno, será para otro video en vivo, ¿no? Que podamos hacer, dice acá.
Vamos aquí con Federico Romero que pregunta, buenas noches, entré hasta el momento y no tengo la idea completa, pero este tema refiere a que también se podrá hacer trading con esta alianza con los One que tenemos también. No, One no se ha diseñado para hacer trading. Y el trading es poner una oferta para esperar que el precio baje. Y entonces cuando el precio baja, tú liquidas o compras, es decisión tuya. O cuando el precio sube, tú decides si vendes o sigues comprando. No, eso no. One no va a ser una criptomoneda de trading, no va a ser un token de trading. Grábense eso en la mente. Para eso se lo dejas a las 20.000 criptomonedas que hay, más o menos, por ahí he escuchado, que hagan eso. Ese es el sistema tradicional, ¿no? One va a tener un precio fijo de mercado, no al valor de un dinero fiat, no al valor del euro ni del dólar, ni de otra criptomoneda, sino un valor del ecosistema. Esos son los nuevos algoritmos que están saliendo con las tecnologías DeFi. Tú entonces defines que tu proyecto tiene un valor X y ese es el valor que tú vas a proyectar en el mercado. Y así tú quieres que te la reciba Bitcoin, Ethereum y todas las criptomonedas del mundo que hay te van a recibir ese valor porque ese es tu valor y ese es el valor de nuestra compañía que le ha puesto al One y que por consenso todos hemos decidido ese es el valor que es. Y así lo proyectamos y así se queda. Que si va a subir en cada 3, 4 años ese valor, yo no te podría decir. Que se va a quedar para siempre a ese valor, eso lo tenemos que ver sobre la marcha. Eso es como el oro, o sea, tiene un valor estable, muy estable, y sube casi nada, mínimo. ¿Ok? Algo así es como yo veo esto, pero sé que en las primeras instancias para proteger a los comerciantes y a los IMA, el valor se va a respetar y va a ser estable. Solo centavos puede variar. Y ya. Así es como va a funcionar One. Por eso puede ser una moneda de reserva mundial, porque la gente dirá, déjame guardarlo aquí, que yo sé que esta moneda no sube ni baja, no está en el trading, así que esto aquí nunca va a fluctuar y está conectada con los bancos y los gobiernos. Entonces déjame irme para allá, dejar mi moneda allí un ratito y yo sé que ahí yo voy a estar seguro. Y tengo SafePal, que es un sistema hardware wallet, donde yo puedo proteger mis One de una manera poderosa y ahí nadie me va a tocar mi capital. Y todos los meses yo saco una cantidad, que es la que yo utilizo para hacer un swap si quiero, o comprar en Deal Shaker, o para hacer lo que yo quiera hacer con eso. Y ahí tengo bastante para toda la vida. Entonces, eso es lo que es One. Así es como lo queremos hacer, que sea un medio de pago mundial, que se pueda utilizar como un medio de pago. Y eventualmente los bancos dirán, ¿a qué criptomoneda yo puedo pegarme? O sea, si todas estas compañías no están reguladas, entonces buscarán, espérate, aquí queda One, que es una oferta. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién le va a presentar el proyecto One en cada país? Es mi punto de vista, ojo. El country board. Para eso están, ¿no? Se va a crear el country board, que por cierto esa votación termina muy pronto. Y una vez que se elijan las personas que van a trabajar con la compañía, nos dirán cómo conectar One con los bancos. Y una vez, si acá nos escogen en Panamá y formamos el country board, entonces vamos a ver cómo metemos todos los bancos que hay en Panamá, que es un montón, aunque sea para que uno acepte a One como medio de pago a través de esa conexión, donde toda la comunidad puede enviar sus One a un banco en particular acá en Panamá. Si nosotros logramos hacer eso aquí en Panamá, que es un universo bancario interesante, porque esto acá es sumamente poderoso, la parte bancaria, ¿qué va a suceder? Pues que toda Latinoamérica podría escoger abrir una cuenta bancaria en X banco en Panamá y conectarlo con una tarjeta de crédito y tú pasas tus One a esa wallet bancaria y listo. Y de ahí al fiat. Hay un banco en Panamá que está haciendo eso. Lo voy a decir, no es publicidad, se llama Tower Bank. Ellos van a lanzar en febrero una wallet
que está conectada con Bitcoin y con USDT. De momento esas dos. Pero no importa, porque tú puedes swapear. En un futuro tus wallet los puedes convertir a cualquier cripto y los mandas a esa wallet. Y de esa wallet lo vas a pasar directo al banco en cash. Entonces es cuestión de agarrarte un avión, abrir una cuenta. Yo vengo, por decir un ejemplo, de Argentina, abrir una cuenta y que tengas tu tarjeta de crédito y ahí tú tienes la conexión. Si por alguna razón nos aprueban como proyecto, pues tenemos ese banco que nos puede dar la opción porque son amigables con las criptomonedas. Claro, eso lleva una documentación y todo un proceso, ¿no? Pero con una compañía regular es mucho más fácil. En mi opinión. Pero supongamos que no la aprueben, como dice Mailuan, porque hay países que no quieren saber nada de eso. O no que no quieran saber nada de eso, sino que quieren trabajar con las criptomonedas viejas, como Bitcoin y con Ethereum, por decir un ejemplo. Ok, trabajemos con Bitcoin, pues. Yo abro la cuenta con el banco y trabajo con Bitcoin con ese banco. Y de Bitcoin a la cuenta corriente personal mía es automáticamente legal. Al día de hoy en Panamá eso está pasando, quiero que sepas. Y lo que yo voy a hacer entonces, yo desde mi wallet de MetaMask, tengo mis OEs, tú convierto a Bitcoin, convertí a Bitcoin y de Bitcoin lo mando a Tower Bank y de Tower Bank a Fiat y de Fiat, mira todos los pasos que hay que hacer, la mando a esto. Un montón de pasos, pero bueno, es lo que tocaría hacer en tal caso, ¿no? Ya lo tienes en tarjeta y ahí ya está a nivel comercial. Más fácil sería que todo estuviera conectado a través de cadena de bloques y tú usaras la WAN directamente. Es un trabajo que hay que hacer como comunidad más adelante. Voy con alguna última pregunta ya, si la tienen por aquí. Dice Carmen, hola Eric, ¿dónde están los dos paquetes que anunció la señora Mailuan? Esos son paquetes especiales, no tengo la información al 100%, estoy hablando con ella. Ya me explicó más o menos cómo es, pero tengo que entender un poco cómo funciona eso. Voy a esperar terminar la conversación durante esta semana y una vez que tenga los datos les aviso. Esos son paquetes especiales, ¿eh? Porque este es ya como el último cartucho, ¿no? Que se está quemando y ya. Después de ahí ya el precio vivo es este y ya. O sea que quién te va a estar vendiendo algo por debajo del precio, por Dios. Quizá a mitad de precio puedas conseguir. O 3/4 partes del precio. Pero si tú sabes que puedes liquidar de otra manera, ¿para qué vas a arruinar tu patrimonio? ¿Entiendes? Por la desesperación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, yo creo que estamos claros por acá. Esa es la última pregunta. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención, por estar pendiente y por haber llegado a este video hasta el final. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificación, regalarme un me gusta. Y bueno, será que nos vemos en un próximo programa de televisión. Hasta luego.